Qué va, Pues, hermanito. Puro, eh, puro sufrimiento, no, hermano. no. Sí. Decimos que tenemos algún dolor, pero qué va, esos son dolores pasajeros. Listo, hermano. Hola, Hola, hermana. buenas tardes, Dios les Buenas bendiga. tardes, Buenas bienvenidas. tardes, Bienvenida. hermanita. Irma, Mixtala, Hola, Yesenia. bienvenidas. ¿Cómo está, hermanita? Dios me la bendiga. Bueno, hermanitos, vamos a dar inicio entonces, para aprovechar el tiempo y el estudio. Vamos a pedirle al hermano Rigoberto que nos ayude con la oración de inicio. Y bueno, no sé si hay alguna petición que quieran, alguna persona, algún hermano que quieran agregar. Seguimos orando por la hermana perdón, Jenny Gómez, hermano de República Dominicana, que antes estaba con nosotros aquí también en Ah, Lanto. sí, sí, Y ha Jenny estado, Gómez. sí, ha estado muy malita, Y por favor. al hermano Zacarías también, orar por él. También, claro, hermano Zacarías. Hermanito, también pido oraciones por mi hija Maritza de los Estados Unidos. No le está pasando muy bien en ella. Trabaja duro, su esposo también, pero ella es la única que se encarga de los dos niños que tiene que cuidar. No Ah, tiene ok. ayuda de su esposo. Ah, ok. Por favor, oren por ella. La hija de la hermana Marisa. Ella se llama Sí, como Marisa también. Maritza, sí, ella es con Ah, T. Yo soy sin T, yo soy Maritza Marixa. nada más. Ah, Sí, ok. sí, hermanito, muchas gracias. De nada. Hermano Jaime González en Barranquilla, él tiene cáncer, por favor. Ah, ok. También. ¿Cuánto es el hermano? Jaime González, Jaime, ya, Colombia. Ay, de aquí de Venezuela, Víctor Aparicio también, hermano. Por favor. ya. Estoy anotando los puros nombres, hermano, por favor, por si No, está acaso. bien, está bien. Ya. ¿Algo más? Creo que no, hermano. Son todos Ya, por pues, ahora. Aunque hay oremos. bastante. Ya, oremos entonces, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Nos dirigimos, mi Dios, ante su presencia en esta hora para poder escudriñar las Sagradas Escrituras junto a nuestro hermano Mario, quien será, mi Dios, la persona que nos entregará este estudio de edificación para nuestras vidas espirituales. Queremos en primer lugar darle gracias por él, por su salud, por su familia, por sus hermanos donde él trabaja, mi Dios, y por todos nuestros hermanos que en este instante han tenido la suerte de conectarse, tanto ya sea en esta plataforma como en el Facebook o en las diferentes formas que puedan ellos conectarse para también recibir la enseñanza que nuestro hermano nos entregará en este día. Queremos pedirle, Padre de Dios, en su amor, que perdone todas nuestras ofensas, nuestras rebeliones, si hemos pecado, perdónenos por misericordia, permítanos tener una mente despejada, un corazón limpio y humillado a sus plantas, para poder recibir con mansedumbre el mensaje que nuestro hermano nos trae. Queremos orar, Padre Dios, en esta oportunidad por todos estos nuestros hermanos que hemos anotado acá, implorando por ellos, mi Dios, el favor suyo, sabiendo de que es usted quien nos sustenta, es usted quien tiene todo bajo su control, y en todo caso, mi Dios, es usted quien ha tenido siempre la última palabra en todas nuestras situaciones que a veces nos comprometen. Queremos pedirle, mi Dios, en primer lugar, por la hermana Jenny Gómez, hermana que ha estado muy complicada en estos últimos días. Queremos orar también por el hermano Zacarías, la hermana Marixa, hija de nuestro hermano Gómez, hermano Jorge. También queremos orar por Jaime y por Víctor, que son personas que están en este instante, mi Dios, pasando situaciones muy complicadas con su salud. Queremos agregar en ello también, mi Dios, a mis hermanos de acá de Loncoche, a mi hermano Luis Machuca, su esposa, y toda su familia, mi Dios, que está muy complicada con la situación de su madre. Queremos implorarle, mi Dios, que usted, conforme a su voluntad, obre en su favor, ya sea, mi Dios, para bien, como quiera que sea. Entendemos sus propósitos, mi Dios, y sabemos que si usted nos lleva de este mundo, vamos a estar mejor, porque ya vamos a dejar de sufrir las cosas que el enemigo en este mundo nos trae día a día.
Le damos gracias, Padre Dios, porque entendemos y confiamos en usted. Sus promesas son fieles y verdaderas, nunca nos ha faltado. Y en el peor de los casos, sabemos, mi Dios, que aunque la situación sea muy adversa, usted siempre va a obrar para bien en nosotros. Queremos invitarle a que se quede junto a nosotros en esta tarde, mi Dios, y nos permita que podamos, como decía en un principio, tener nuestra mente abierta, despierta, para recibir la instrucción de nuestro hermano. Gracias le damos, Padre, oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Rigoberto, por la oración. Bueno, bienvenidos los hermanos que nos hemos saludado y vamos a compartir pantalla. Como pueden ver allí, pues el estudio hoy, los cristianos ya están en el reino de 1000 años de Cristo. Pongo el título de 1000 años porque hay muchas personas que tropiezan cuando escuchan el estudio y se dan cuenta que los 1000 años realmente es un largo periodo de tiempo y que no tiene que ver con exactamente 1000 años. Sin embargo, es importante que ellos puedan comprender, puedan entender que los 1000 años es un número simbólico que aparece en Apocalipsis para referirse a un largo periodo de tiempo. Ya hemos abordado 10 lecciones anteriores y en las 10 lecciones hemos visto, empezamos hablando del reino de Satanás, el dominio que tenía Satanás, y desde hace unas 4 lecciones, creo yo, 5, estamos hablando del reino de Dios. Analizamos todo lo que eran las profecías bíblicas que tenían que ver con el reino y nos vimos pues y llegamos a la conclusión basados en la misma palabra que eso se cumplió en el tiempo del Imperio Romano, en el día en que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, el día en que se estaba haciendo la fiesta de Pentecostés. Y ahí se estableció la iglesia, que es el mismo reino de Dios. Generalmente, pues, muchos están esperando que Cristo esté físicamente aquí en la tierra y por eso muchas veces les cuesta entender por qué nosotros estamos diciendo, basados en la palabra, de que ya Cristo está reinando y que los cristianos están ya en el reino. Pero a veces se les complica porque cuando uno asume una posición, cuando uno tiene una creencia, si uno no se limpia, si uno no quita esa creencia de su mente, esa misma creencia va a impedir que uno pueda recibir la verdad, pues. Entonces, como la gente está esperando que Cristo venga sobre la tierra y que Él esté presente, como que si hiciese falsa que Él estuviera presente aquí en la tierra, pues entonces no comprenden cómo puede Cristo estar aquí, cómo puede haber un reino si Él no está acá, pues. Segundo, cuando se analiza a Satanás, pues también se piensa que cómo es posible que haya un reino cuando Satanás está haciendo lo que mejor le parece. Pero debemos entender que Dios ha limitado a Satanás, pero no lo ha limitado completamente, pues. Y esto es necesario que lo comprendamos, pues. Entonces, bueno, hoy vamos a seguir con esta parte. Los cristianos ya están en el reino de 1000 años de Cristo. Vamos a seguir viendo algunas partes de la palabra para ir fortaleciendo toda esta idea de la existencia del reino, pues, del reino de Cristo. En Daniel 2:44, que ya lo hemos estudiado abundantemente, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí siempre recuerden, hermanos, además de que es un reino indestructible, el dato que nos sirve a nosotros para lo de determinar cuándo se estableció el reino es precisamente esta declaración: y en los días de estos reyes. ¿Ok? Eso quiere decir que en los días de esos reyes se estableció el reino. Ya eso lo hemos visto abundantemente. Jesucristo también anunció el establecimiento del reino mientras algunos de los apóstoles estuvieran vivos, lo que nos indica que fue establecido en el primer siglo. Porque si Cristo hace esa promesa
y los apóstoles mueren y el reino no hubiese sido establecido como muchos piensan, pues entonces Cristo hubiese fracasado en su predicción, pues, pero no es así, pues. Entonces, Mateo 16:28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, no sufrirán la muerte, ¿ok? Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, ellos verían el cumplimiento del establecimiento del reino, o viendo el reino venir como dice acá, con el Hijo del Hombre. Pero siempre recordemos que en este caso Cristo vino a través del Espíritu Santo y a través de la predicación de los apóstoles y Él estableció su reino, pero no estuvo Él físicamente aquí para hacer eso. La Nueva Versión Internacional dice, les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Pues entonces, los apóstoles, la condición de esta profecía es que los apóstoles tenían que estar vivos para cuando viniese el reino. Entonces, los apóstoles vieron el establecimiento del reino, como Cristo lo había prometido. Es más, ellos fueron protagonistas y participaron directamente en el establecimiento del reino. Recuerden que Cristo les había dicho a Pedro que a él le daría las llaves del reino. Precisamente las llaves abren y cierran puertas. Ese es el propósito. El simbolismo de la llave en la palabra del Señor tiene que ver con autoridad. Se le da cierta autoridad, se le da cierta responsabilidad y esa persona o ese grupo de personas lo ejecutan, abren o cierran. Entonces, todos los apóstoles murieron unos 19 siglos atrás, pues. Y antes de morir vieron el reino viniendo con poder, pues. Entonces, no hay manera de que venga un reino después de 1000 años de Cristo. ¿Ok? Entonces, son muchos los que esperan ver a Jesucristo gobernando sobre esta tierra. Porque están pensando igual, hermanos, que los judíos. Los judíos están esperando el reino del Señor, el reino del Mesías, pero ellos esperaban un reino terrenal, como hemos dicho en varias oportunidades, civil, un reino político, un reino militar que gobernara desde Jerusalén, ¿okay? Con el templo allí establecido, pero sin embargo Dios permitió o Cristo envió al ejército romano para que destruyera Jerusalén y destruyera el templo. Y hasta la fecha de hoy ellos no tienen templo, pues, ¿ok? Entonces, muchos tienen la misma idea. ¿Basado en qué? En que la palabra sí tiene algunas cosas, algunos partes que son fáciles de entender, pero hay otras que a veces se complican. Hoy, más hacia el final, vamos a tratar de ver un poco por qué a veces se confunden las personas. Esto les impide aceptar la sencilla verdad que muestra la palabra de Dios. O sea, de la palabra que nosotros vemos que hay un reino ya establecido. Eso es lo que nos dice el nuevo pacto. ¿Y por qué el nuevo pacto nos dice eso? Porque el nuevo pacto fue revelado cuando o después de que ya el reino se había establecido. Pues. Entonces, claro, cuando se está escribiendo y se está diciendo que ya el reino existe. Pues. ¿Ok? Como vemos que los judíos no creyeron en Jesús porque no era el tipo de hombre que ellos esperaban para llevar a la nación de Israel a la victoria sobre el imperio romano. Entonces ellos desecharon al Mesías. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaba esperando las personas? Un reino terrenal y además que Jesucristo estaría presente en este mundo para reinar. La otra cosa es que están esperando, estoy hablando de grupos religiosos, que un reino de 1000 años literales no es así. También la palabra nos enseña que Cristo no va a tocar la tierra, sino que va a levantar, va a arrebatar a sus siervos a donde Él esté y después viene la destrucción total de la tierra. Pues. También ellos creen que vendrá después de la gran tribulación, pero ya la gran tribulación aconteció en el primer siglo, cuando los cristianos fueron perseguidos de una manera tan terrible, salvaje. Pues. También Jesucristo gobernará desde Jerusalén junto con el pueblo de Israel a todas las naciones del mundo. O sea, ellos se basan en una profecía bíblica
que dice que Jehová posó su pie sobre el monte. Y de ahí, tomando Apocalipsis 20, ellos llegan a la conclusión de que Cristo va a estar aquí en la tierra. ¿Ok? Y bueno, además de otras creencias, tal como el rapto, las dos resurrecciones. ¿Cuáles son las dos resurrecciones? Primero se van a resucitar a los santos y 3 años y medio después se van a resucitar a todos los incrédulos. Primero los santos y luego los incrédulos. ¿Ok? Estudiamos que todas las profecías hablan de un reino eterno, indestructible, pues, que permanece para siempre. Pues entonces, no debemos creer que el reino de Jesús durará solo 1000 años. No, 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 porque sería contradictorio. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es entender que los números en Apocalipsis representan simbologías, que tenemos que darle un sentido correcto. Generalmente los números en Apocalipsis no son literales, en su mayoría. ¿Ok? Por ejemplo, cuando habla de los 144,000, ¿de quién está hablando? De todo el pueblo santo de Dios, que son muchos más. Cuando habla de las 7 iglesias, se le pasó a 7 iglesias el mensaje, pero la cantidad de iglesias que tenía Cristo en el primer siglo eran muchas. ¿Ok? Entonces, ese es el punto que nosotros debemos entender. Por ejemplo, cuando se habla de los 7 espíritus, pues básicamente se está hablando del Espíritu Santo, la totalidad, el completo, la persona del Espíritu Santo. Daniel 7 del 13 al 14 dice, y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esto también lo estudiamos. Y le fue dado, ¿qué cosa? A este hijo de hombre, dominio, gloria y reino. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, en Hechos capítulo 1, del 6 en adelante, vemos que los discípulos le preguntan a Jesucristo que si va a establecer el reino, pues en ese tiempo. Y Cristo le dice que a ellos no les corresponde saber los tiempos y las sazones, pero les dice que de una manera indirecta, que ellos van a recibir poder. Entonces, Él asciende al cielo. Cuando Él asciende al cielo, hermanos, esta visión que está teniendo Daniel es el mismo evento. Cuando Cristo asciende al cielo y llega a la presencia del Padre, victorioso por haber muerto sin pecado en la cruz del Calvario, por haber resucitado, por haber preparado a los apóstoles y por haber hecho todo lo necesario para que su reino fuese establecido. Entonces dice, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. 3 aspectos que tienen que ver con dominio, tiene que ver con potestad, autoridad. La gloria tiene que ver con la honra, el honor que se le ha dado a Jesucristo. Y el reino tiene que ver con el grupo de personas sobre el cual Él va a gobernar. ¿Ok? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, no es de 1000 años, que nunca pasará, no es de 1000 años, no es un periodo literal que se va a cumplir, y su reino uno que no será destruido. Muchos de los reinos han sido destruidos por otros reinos, otros han sido destruidos por el tiempo. No pueden permanecer en el tiempo. Entonces, lamentablemente, estos versículos tan claros, que no son complicados de entender, ¿verdad? Que cuando uno se pone a estudiar con detalle el libro de Daniel no es tan complicado, hermano. Pero ¿cómo se le ha dado tanta mala interpretación a Daniel y Apocalipsis? Porque no quieren aceptar lo que sencillamente dice la palabra, sino que quieren a veces lo que se quiere es el amarillismo, llamar mucho la atención, asustar a las personas. Y resulta que no, es muy sencillo, un mensaje para los cristianos del primer siglo y para todo cristiano, para mantenerse firme en la fe. Pues en el caso de Apocalipsis, en el caso de Daniel, pues como alguien me dijo, ese es como un Apocalipsis del antiguo pacto, pues tiene que ver con los tiempos e inclusive en el último tiempo de Israel como nación, porque ahí hasta se anuncia la destrucción del templo. La palabra nos ratifica que no solo el reino fue establecido, sino que todo reino tiene súbditos, ciudadanos,
y el reino de Cristo también los posee. Los cristianos son los que están en el reino, viviendo como ciudadanos del cielo, aunque estén en la tierra. Pues entonces, estudiamos la vez anterior, Colosenses, capítulo 1, versículo 12 al 14, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, el cual, o sea, Dios, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, hay un reino establecido. Aquí lo está afirmando Pablo categóricamente. Hay un reino establecido, ya en el primer siglo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, no solo ellos, sino el mismo Pablo se incluye en el reino, porque vemos que no está hablando de solamente los cristianos en Colosas, sino que él mismo se incluye, ¿verdad? Dice, el cual nos ha librado. Colosenses fue escrito entre los años 60 a 64 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en el año 60, 64, ya la iglesia estaba establecida, el reino estaba establecido, pues. Ya nosotros sabemos que ya tenía casi entre 28 y 30 y tantos de años establecido, pues. Entonces, el reino, la palabra es Basilea, traducida como reino, significa soberanía, poder regio, pues poder de un rey, dominio, reino, territorio o pueblo sobre el que reina un rey. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos indica este versículo de Colosenses? Que antes de ser trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos bajo la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa? Que estábamos bajo el reinado de Satanás. Estábamos bajo el dominio de Satanás. ¿Ok? Eso es un choque para la mayoría de las personas que piensan que tienen a Dios. Pero no es así, pues. El diablo tiene un dominio y ese dominio es entre los incrédulos. Sean incrédulos que no crean en Dios de ninguna manera o sean incrédulos que sí creen en Dios, pero que no siguen su palabra correctamente. Entonces, a Pablo, como los demás apóstoles, pues se le dio que era necesario, pues, como dice aquí, abrir para que abra los ojos, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, el propósito de nosotros predicar, llevar la palabra, evangelizar, es hacer que las personas tengan la oportunidad de tener información, conocimiento para que tomen una decisión, sea buena o sea mala, porque cada uno va a tener que dar cuenta a Dios, pero cuando ya tienen la información, ya pueden determinar, no creo, o sí creo, pero no lo voy a hacer ahora, o sí creo y voy a obedecer. Es una decisión de cada quien, por eso tenemos que hablarle a las personas. Cristo durante su ministerio habló en varias oportunidades sobre el reino, pues, constantemente, porque eso era parte del evangelio que él vino a predicar, que nos ayuda a ubicar su establecimiento, porque Cristo repetidamente habló del reino y había dicho en varias oportunidades que se había acercado. ¿Qué quiere decir con que se ha acercado? Que su llegada era inminente, muy cercana, que coincide con otros anuncios del cielo, del reino. Entonces ya vimos que él le había dicho a sus apóstoles que ellos estarían vivos, pues, para cuando él regresara, pues. Entonces quiere decir que la llegada del reino estaba muy cerca, pues. Como también le llegó a decir a los judíos, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Cómo se había acercado el reino de los cielos? Por medio de Jesucristo. No estaba establecido todavía, pero Cristo vino a anunciarlo. Entonces, es un error creer que Jesús debe estar presente en esta tierra para poder reinar, porque su reino abarca toda su creación, los hombres de fe, las almas de los que han muerto en Cristo, hasta los ángeles están sometidos a él.
No necesita estar en la tierra para estar gobernando. Desde su trono, él puede gobernar tranquilamente. Y aún así estar sometiendo a todos sus enemigos bajo sus pies, pues. Entonces, debemos, y sobre todo si hay alguien que no pertenezca, que no haya entendido, que tenga una creencia diferente, comprender que básicamente Cristo no necesita estar en la tierra para gobernar, ya Él está gobernando, porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Entonces, cuando nos dice eh, en Primera de Corintios 15, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo ya está reinando, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto. Entonces, ya Cristo está reinando, no será en un futuro, no hay un conflicto en que no esté físicamente en este mundo, Él no necesita estar pisando este mundo, ni lo va a pisar más nunca. Él es Dios y puede estar en todas partes y dirigir desde cualquier lugar. ¿Okay? Entonces, ya el Señor está reinando. Apocalipsis 1:9, fíjense lo que dice Juan. Yo, Juan, vuestro hermano, en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí me faltó un pedazo creo que cuando lo copié lo pegué mal, pues. Copartícipe de vuestra tribulación, dice, yo, Juan, vuestro hermano, ¿verdad? Ah, no, aquí está. Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, él dice que él ya estaba en el reino, que estaba copartícipe. ¿Qué significa copartícipe? Significa alguien que comparte. Ya él estaba compartiendo las tribulaciones que estaban sufriendo en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, significa alguien que comparte, un compañero de tres cosas: en la tribulación, en el reino, Basilea, y en la paciencia de Jesucristo. Entonces, Juan, el apóstol Juan, ya vimos el testimonio de Pablo, ahora vemos el testimonio de Juan. Juan, el apóstol Juan, está diciendo que él es partícipe o copartícipe en el reino de Jesucristo. ¿Qué está afirmando él? Que ya el reino estaba establecido. ¿Ok? Porque si no estaba en el reino, no tenía por qué haber escrito reino. O si estaba en el reino, o si no estaba en el reino y lo escribió, pues entonces habría que buscar la manera de entender qué quiso decir, pero la palabra es muy clara, reino. Él estaba participando del mismo reino que están participando a quien les escribió. ¿A quién les escribió? Pues en este caso, Apocalipsis se escribió después del año 90, 92, algo así, y se lo está escribiendo a los cristianos que estaban vivos en aquel entonces, pero no solamente a ellos, sino a todos los cristianos en todo tiempo. Entonces, nosotros seguimos siendo copartícipes del reino de Cristo. Cuando lo leemos en otras versiones, dice la Nueva Versión Internacional, Apocalipsis 1:9, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces, compañero, dice Juan en otra versión bíblica, en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia. La Biblia de las Américas dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla de llamada Patmos y sigue diciendo. Pues entonces, Juan ya estaba participando, ya tenía el mismo compañerismo que muchos cristianos en el primer siglo. Y una de esas cosas en que ellos están compartiendo o que estaban teniendo en común era el reino. ¿Ah? Entonces eran compañeros del reino. ¿Y qué significa participar del reino, hermanos? Vivir en él, disfrutar de sus beneficios,
de sus promesas, de su ley. Entonces, cuando nosotros vemos esta porción, pues el Espíritu Santo no estaba anunciando por medio de Juan un reino futuro, ¿no?, sino un reino ya existente, al cual pertenecían Pablo, que ya lo vimos, Juan y todos los cristianos. ¿Ok? Entonces ya los cristianos están participando del reino de Cristo. Y como estudiamos la vez anterior, ese reino es la iglesia del Señor, la única institución divina que fue establecida en el primer siglo. ¿Ok? Entonces, debemos entender, hermanos, para que podamos también enseñar a otros de que el reino efectivamente ya está establecido. Nuevamente Pablo le dice a los hermanos en Colosas, en el capítulo 4, versículo 8, dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Dice, sin nosotros reináis, sin nosotros reináis. Dice, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, ya, aunque Pablo estaba regañando, a los de Colosas, no, a los de Corintio, llamándole la atención a los hermanos en Corintio, sin embargo, lo que estamos viendo es que, y él les está diciendo y les está hablando de reinar, pues. En Colosenses 4:11, se lo mencioné, ahí también habla de eso, dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, dice Pablo. Los únicos, ¿verdad?, de la circuncisión, o sea, los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios. Entonces, ya Pablo estaba en el reino de Dios y ya habían hermanos que lo estaban ayudando, y él está hablando de los de la circuncisión, que estaban ayudando a Pablo en el reino de Dios. Entonces, el problema muchas veces es que vamos a ver que hay versículos que tal vez parecieran complicar las cosas cuando estudiamos, pero ya lo vamos a ver. Apocalipsis 1:6, pues dice la palabra, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La Reina Valera lo traduce como reyes. La mayoría de las versiones lo traducen como reino. Pues. Por ejemplo, la Biblia de las Américas y otras, pues, son varias las que la traducen. Dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando dice e hizo de nosotros, está hablando pasado, no presente. ¿Cuándo aconteció eso? Bueno, ya lo hemos estudiado repetitivamente, pues, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. En ese momento nos hizo Dios o nos hizo Cristo un reino. Pero también, como da testimonio la palabra, pues nosotros también reinamos juntamente con Cristo. ¿Cómo reinamos? Por medio de la palabra y por medio del buen ejemplo de vida que tenemos conformado o establecido en la palabra de Dios. Pues somos reyes y sacerdotes porque vivimos y disfrutamos del reino de Cristo. Nosotros venimos a ser, hermanos, aquellos sacerdotes consagrados para ofrecerles servicios aceptables a Dios, agradables. En el antiguo pacto nos enseña que fuera de los sacerdotes, ya cuando estaba la ley, pues no había realmente sacrificios que pudieran agradar a Dios. De hecho, aún cumpliéndolo bajo la ley y en el templo, en el tabernáculo, llegó el momento que ya para Dios se hicieron aborrecibles los sacrificios de los judíos, porque no lo hacían con un corazón sincero, siendo obedientes a Dios. También nos dice Primera de Pedro, vosotros también, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Y con qué propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Entonces, nosotros ya estamos reinando con Cristo, pero también debemos entender que estamos en un reino. Ahora, como estudiamos anteriormente, el reino de Cristo es eterno, es indestructible. También hablamos y enseñamos que también es el reino de Dios, como lo confirma la palabra. La palabra de Dios nos muestra algunas cosas que ya se están viviendo, se están disfrutando, que ya existen, pero que debemos verlas como eventuales, condicionales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando nosotros leemos Hebreos 12:28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿verdad? Eso es lo que tenemos nosotros, un reino inconmovible, ya lo recibimos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, ya hemos recibido un reino inconmovible. Ese reino no se va a mover. Ese reino, como dicen otras partes, es indestructible. Es un reino que no será dejado a otros pueblos. Es un reino eterno, es un reino para siempre. Entonces, pero a veces la palabra nos habla y nos diferencia lo que estamos viviendo de lo que se vivirá más adelante. ¿Qué quiero decir yo con eso? Por ejemplo, hablemos de la salvación. ¿Ok? La salvación es un tema importante porque muchas veces, porque muchas veces la palabra nos enseña que ya somos salvos, que Cristo vino a salvarnos, pero también nos enseña que Cristo va a regresar para salvarnos. Entonces, ¿qué significa eso? Por eso muchas veces cuando algunos vamos a esperar el versículo. Aquí en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, claro, cuando algunos leen esto, que dicen que hay una salvación que va a resultar cuando Cristo regrese, ¿eh? Y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, automáticamente algunos piensan que no somos salvos. Por eso a veces uno ha escuchado, son pocos, pero he escuchado hermanos que dicen que ponen en duda la salvación, porque no entienden que nosotros somos salvos. Pero lo que está anunciando aquí el autor a los Hebreos es la etapa final de la salvación que nosotros disfrutamos. Ya el cumplimiento final, pues, el paso último cuando pasemos de esta vida a la otra, siendo fieles. Entonces sí, cuando Cristo regrese, va a salvar a quién, a los que le esperen. Pero ya, ¿por qué los salva? Porque ya son salvos. ¿Ok? Entonces, estamos en una condición presente, somos salvos, Cristo nos ha salvado, nos está dando vida y vida en abundancia, pero debemos entender que hay una salvación que es la final, la que esperamos, que es cuando ya Cristo nos dé la entrada eterna en el cielo. Entonces, por eso es que muchas veces se confunden. En pocas palabras, significa que somos salvos en esta tierra mientras seamos obedientes y nos mantengamos sin mancha irreprensible. Pero cuando venga Cristo, seremos salvos por la eternidad, sin condiciones. Ahorita tenemos que perseverar. Ya cuando Cristo venga, ya la salvación no se va a perder. Ya no va a depender de que estemos luchando contra el pecado en esta tierra, no, ya Cristo nos dará y nos dará la promesa de la vida eterna, pero ya para siempre. Hoy en día disfrutamos. Cuando vemos la vida eterna, la palabra nos hace ver que ya nosotros estamos disfrutando una vida eterna, pero esa vida eterna está condicionada a nuestra obediencia. Cuando venga Cristo, es que esa vida eterna será ya definitiva para siempre. En 1 de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, es lo que estamos hablando. Pues.
esa salvación que Cristo va a ofrecer cuando Él venga a recoger a sus siervos. Entonces, son dos etapas, pues, dos etapas del mismo proceso. En el momento que nosotros bautizamos, empezamos a ser salvos. Si nos mantenemos firmes, perseverando en la fe, seguimos siendo salvos todos los días de nuestra vida. Cuando venga Cristo o que nosotros partamos de este mundo, ya la salvación será definitiva y para siempre. Ya no habrá ninguna posibilidad de perderse. Ya no habrá ninguna posibilidad de que no entremos. Entonces, esto que estoy mostrando, ahora vamos a hablar del reino, pues, que es la parte que muchas veces las personas no entienden. Entonces, el ejemplo del reino. Aunque el reino fue establecido cuando vino el Espíritu Santo con poder sobre los apóstoles y los que obedecemos la fe estamos gozando de ese reino, la palabra nos habla de un reino futuro también. No como un nuevo reino, pues, no como un reino diferente, sino que realmente está hablando de la etapa final del reino que comenzó aquí en la tierra, pues. El reino anunciado para el futuro es el cumplimiento definitivo del reino que ya existe. Es la conclusión, es la parte final, pues. Lo que pasa es que cuando se lee, para muchos es confusión y piensan que el reino no ha sido establecido. O sea, es como todo proceso que tiene un principio, pero que llegará a su cumplimiento completo cuando se alcance el estado final. Entonces, ¿cuándo se comienza ese reino? En el día en que bajó el Espíritu Santo en el Pentecostés sobre los apóstoles. Ahora, si lo analizamos, realmente comenzó antes de la fundación del mundo en la mente de Dios. Y después Dios llamó a Abraham con ese propósito, y Abraham después vino el pueblo de Israel, por medio del pueblo de Israel le dio la ley, después en medio de ese pueblo vino el Mesías, y vamos viendo que Dios fue cumpliendo todo ese proceso. Pero el proceso final es cuando ya se haya alcanzado el objetivo último, que es entrar al cielo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, versículos como 2 de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué está anunciando Pedro, que escribió este libro en el año 60 y tanto o algo así? ¿Por qué Pedro está anunciando una entrada generosa en el reino eterno? Si ya nosotros estamos en el reino, ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Entonces, cuando se lee estos versículos, muchos piensan que el reino no ha sido establecido. Sí, el reino está establecido, pero está el último salto, la última etapa. Como dice, cuando alguien está corriendo una carrera de maratón y tiene que dar el resto en los últimos metros, tiene que ver con ya llegar hasta el final de la lucha, llegar hasta el final de la meta y que Cristo regrese para que finalmente ese reino, que lo simboliza Apocalipsis como la unión del esposo y la esposa, en la unión ya final de la iglesia con Cristo, ¿verdad? El desposorio que está ahorita en la tierra entre la iglesia y Cristo, pero que finalmente se cumplirá la unión cuando la iglesia y Cristo se reúnan en el cielo, pues eso es lo que está anunciando Pedro acá. Pues, ¿ok? Pero no está hablando de un reino diferente, hermanos. Es el mismo reino. Lo que pasa es que estamos hablando ya del cumplimiento final. ¿Ok? Por ejemplo, en Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero si ya están en el reino de Dios, ¿por qué está diciendo Pablo esto? Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando nosotros estudiamos esto o lo leemos, pero no estudiamos a profundidad la palabra, lo primero que nos viene a la mente es que el reino no había sido establecido. Primero era necesario pasar por tribulaciones. Y eso es lo que ellos creen. Pues ellos creen que van a venir una tribulación de 3 años y medio y después Cristo va a establecer su reino. Pero no, hermanos.
Lo que está hablando es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, pero ¿cuál? Ya el final, cuando todo se haya acabado, cuando esta tierra haya sido destruida, el universo, cuando el diablo y sus ángeles y todos los que no hicieron lo correcto vayan al infierno y a nosotros se nos dé definitivamente el reino en el cual estamos ahorita, pero que ya será un reino total y definitivo, porque nuestra vida está en el cielo. Ahorita somos peregrinos en este mundo. Entonces Jesucristo anunció que él iba a edificar su iglesia y le dijo a Pedro que le daría las llaves del cielo. Cuando nosotros vemos estos versículos, estamos hablando de la misma institución divina. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué es el reino? La iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué hizo Pedro con esa llave, hermanos? Pues en su primer discurso abrió la puerta a los judíos al reino de los cielos. Y la palabra nos dice que como 3,000 se bautizaron, ¿ok? Lograron entrar por esa puerta que les abrió el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, este es el punto, el mensaje que quería transmitirles. Espero que puedan haberlo entendido, que nuestro buen Dios nos ayude a seguir perseverando y que también podamos enseñar a otros sobre el reino del Señor que ya está establecido y que finalmente terminará, pues, o concluirá en el cielo. Vamos a pedirle al hermano Jorge Figueroa si nos puede ayudar con la última oración, por favor, hermano. Y ya está. Sí, hermano. Sí. Sí, hermano, encantado. Gracias. Hermano, vamos a orar. Padre justo, Padre amado, Padre eterno, Padre nuestro, gracias te damos porque nos permite siempre saborear de la sabiduría, de la lindura de tu palabra. Hoy el hermano Mario nos ha traído un bonito mensaje que nos llena el amor y el corazón. Y entendemos nosotros que hoy estamos, Padre, en su reino, que hoy gozamos en su reino, que sacerdotes suyos somos, Padre amado, sacerdotes reales del gran sacerdote que es Cristo Jesús, y somos reales porque hablamos directamente con usted a través de la oración, somos parte de usted, obedecemos su mandato. Padre justo, guárdenos, sea su voluntad para que podamos llegar al reino de los cielos algún día. Gracias, Padre, por toda esa enseñanza. Gracias por el amor, infinito amor que usted nos da. Permítanos, Padre, orar por unos hermanos que aún padecen enfermedades. Clamamos por la salud de ellos, Padre. Sea siempre su voluntad, pero necesitamos que nuestros hermanos se mejoren, sobre todo aquellos que tienen problemas de salud o cualquier problema que puedan tener. Hermana Jenny González, el hermano Zacarías, el hermano Jaime González, el hermano Víctor Aparicio, el hermano Machuca, esposa y toda su familia que están problemas con su mamá, por el hermano Rigoberto que tuvo un accidente, por mi hijita Marisa, que no puede organizarse bien porque su pareja no entiende lo que es la correspondencia matrimonial. Y pido sus oraciones porque no tomen una decisión que sea contraria a su voluntad, Padre. Padre justo, oramos por todos nosotros, oramos en nombre de nuestro Salvador, nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración. Hermano Néstor, ¿tenemos algún comentario o visita ahí en Facebook? Buenas tardes, hermanas, hermanos. Tenemos al hermano Jorge Goncalves y una hermana nueva que no sé si la ubica, Mistala Millán. No sé si Sí, la ubica, hermano. Son las únicas dos personas que hay en Facebook. muy bien, muy bien. Gracias. Puede averiguar Bien, por ahí. bien, hermanos, ¿algún comentario, hermano Ralph? Oiga, no sea mezquino, por mano, y él usó la segunda llave, lo dejó colgado, no les dijo a los demás. ¿Cuál llave, hermano? El último versículo que dijo, que usó las llaves del cielo, a Pedro, las dos llaves, y habló de una y la otra.
Bueno, para el próximo estudio, hermano, no se preocupe. Una es para abrirla para los judíos y la otra para los gentiles. ¿Cómo se llama ahí? En Hechos 10. Hecho Ahí bien con usa, Cornelio. con Cornelio, y ahí usa las dos llaves. Es importante eso, ¿no? No se quede atrás con la llave, no se la guarde. No, no, es una sola llave, hermano. Es una sola llave que abrió dos puertas. Gracias. ¿Algo Oye, más, hermano? no, gracias. Muy bueno el tema para que muchos hermanos reconsideren dónde están y cuál es el reino de Dios. ¿Mm? Eso es. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, si no hay preguntas Bueno, ni comentarios, hermano, solamente rescatar la hermosa lección. Yo creo que las precisiones doctrinales que se da hoy día son carísimas. Nos guían, nos conducen para no partir de la enseñanza que nos dio el Espíritu Santo. Te agradecemos por este estudio, lindo estudio, hermano, muy bonito. Muchas gracias, hermano. de nada, hermano, a la orden. Siempre la gloria para nuestro buen Dios, que es el que nos da su palabra. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguna hermana? ¿Alguna hermana Elizabeth? Elizabeth. ¿Ah? Sí, no importa, como sea, se oye bonito. Está bien. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas Me da mucho tardes. gusto verlos, siempre sus caritas felices, contentos. El hermano siempre con sus lentes, ya me puse lentes para también entrar en el concurso. Ay, sí. Pero aquí estamos, contentos y alegres. Pues sí, efectivamente, acerca del estudio, pues hay que estudiarlo más para poder comentar. Y se me hace muy interesante, precisamente porque a mí me llegan personas así, de adventistas, metodistas, pues testigos de Jehová, me llegan de muchos lados. Y para tocar esos puntos, pues hay que estudiarlo muy bien, ¿verdad? Precisamente para que no haya enredos. Y como usted lo explica muy clarito, como me están mandando los estudios, pues hay que seguirlo más de cerca para poderlo hablar con la palabra de Dios. No hablar de uno mismo, porque así hablan todo mundo, ¿verdad? Confundidos como algún día nosotros lo estuvimos, pero que Dios nos dio la oportunidad de ir despejando nuestra mente en el momento que creímos, ¿verdad? Llorar por fe, perseverar y seguir hasta el final. Gracias, mi hermano Mario De Arellano, nada. por el estudio y a todos mis hermanos en plataforma, a mi hermana Mistala, y que Dios les provea su salud en todo, a todos. Amén. Bendiciones. Igual, hermanita. Gracias a usted por Miren su mis palabra. lentes ya. Bueno, algo más, Está muy buena hermanos. está muy guapa con las lentes, hermana. ¿Sí, verdad que sí? Yo digo que Es sí. preciosa. Me dice una hermanita, hermana en la carne, me dice, ay, esos lentes blancos se ven medio raros, porque No, son no, blancos. las hace muy moderna. ¿Verdad? Bueno, me gustaron porque no se rompen al tenerse estas partes de aquí, se abren y no se rompen. Lo bueno es lo bueno es que vea las letras de la Biblia bastante grande, hermana. Ah, sí, eso me encanta, me encanta, me encanta. Besitos fraternos y todo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Igual. Amén. Cuídense, mis hermanos. Algo más, hermanitos. Si no, vamos a despedirnos. Hermano, es que lo dice usted todo tan perfecto que nosotros nos hacemos coger los versículos y coger lo más de esto. Lo demás, las preguntas está clara. Bueno, Muy buen gracias, estudio, gracias al hermano. Señor. Muy Gracias a Gracias, nuestro buen Dios. hermano. De nada, hermanos. Entonces, Muy buen estudio. que Dios me los cuide. Gracias por acompañarnos. Que tengan Ya. una excelente semana, pues. Y bueno, sigamos Igual, adelante, hermanos. No nos salgamos del reino de Dios por nada del mundo. ¿Ok? Amén. Amén, amén. Sigamos Hoy los luchando hermanos por de el... Chile, En los oración hermanos para de Chile hacía permanecer tiempo firme. que no los veía tampoco. A mi pareja. No, es que compraron un castillo. Sí, Ay, sí. ya estoy pintando. ¿Ah? Ya estoy pintando el castillo con un tarrito con pintura. Así que por eso no los puedo invitar porque está sucio.
Hermano, Bueno, hermano Zacarías, ¿iba a decir algo, hermano Zacarías? Buenas tardes, mi amado Bueno, hermano de la fe. igual. Ese hermanito que está sentado ahí, que ya ni lo reconozco en la pantalla. ¿A Bueno, quién, hermano? gusto puede haber escuchado mi hermana Mario. Ahí Néstor como que cero comentarios, nada de tocar puerta ya a través de la plataforma. No, es que Aquí lo esperamos, Néstor, Boca del Toro, Almirante, lo esperamos. Sí, hermano hermano. tiene, ese que tiene hambre y no tiene fuerzas para hablar. Sí. Está sufriendo. Bendiciones, Sí, hermano, está gracias sufriendo. por el estudio, pues. Saludos. De Eh, nada, a la orden, hermano. hermana, a veces tengo problemas en la señal, a veces la señal es muy lenta, se corta mucho y no se escucha. Pues bueno, gracias a Dios que pude aprovechar hoy su mensaje. Pues bueno, que estamos en contacto, mi hermano. De Perfecto. hecho, que no Bendiga, está en la hermano. línea, no es que se me ha olvidado, mi hermano, que a veces el recurso y sabes que nada aquí es gratis. Sí, es difícil, pues. Pero Y Dios, gracias, Dios, hermano. Dios ve su buena voluntad, hermano. Eso es lo importante. Y nos ayuda, pues. Bueno, que Dios les bendiga, mis hermanos. Entonces, bueno, nos despedimos. Cuídense, Gracias. que estén hasta el bien. domingo que Estén bien, viene. chao, hermano. Que Dios les Bendiciones bendiga a para todos. todos. Chao, chao. Bendiciones para todos. Buenas. Para Buenas tardes.